cuál es la dieta perfecta para que comiences este año de la mejor manera, dándole a tu cuerpo lo que verdaderamente necesita. Y para eso vamos a explicar por qué le llamamos la dieta perfecta. No tiene que ver con que sea una moda o con que sea una dieta restrictiva, sino que tiene que ver con una consecuencia lógica de lo que hoy sabemos sobre inflamación, sobre metabolismo y sobre longevidad. No se trata de restringir, sino más bien de todo lo contrario, de aprender a darle a nuestro cuerpo aquello que necesita acorde a su fisiología. Vivimos en una época donde estamos comiendo más que nunca, donde tenemos los alimentos súper disponibles de todo tipo, pero estamos más inflamados que nunca. Y justamente en este video te voy a explicar por qué una dieta antiinflamatoria y baja en carbohidratos no es solamente la dieta del futuro, sino que tiene que ver con coherencia con tu propia salud y con tu propia fisiología. ¿Es coherente decirle dieta? Tal vez la manera es decirle plan alimentario, alimentación a futuro, pero justamente no tiene que ver con la dieta, sino que tiene que ver con cómo aprender a sostener estos alimentos y estos hábitos para que realmente logres una mejor salud a futuro. También vamos a darte al final de este video un PDF para que vos puedas descargarte un menú de 7 días antiinflamatorio. ¿Por qué necesitamos esta dieta? Ahora vamos a explicar un poco lo que ya la ciencia viene explicando hace años y que tiene que ver justamente con longevidad, con metabolismo, y todo apunta hacia una misma dirección, que es disminuir la inflamación crónica y la inflamación de bajo grado, porque ese es el hilo conductor, es el punto de partida hacia todas las enfermedades de la actualidad. Y posiblemente, si no cambiamos y mejoramos y cuidamos nuestra alimentación, también sea el hilo conductor a futuro. Por eso es tan importante que podamos tener en cuenta e internalizar esta dieta. ¿Por qué? Porque la inflamación es algo silencioso, es algo que no vemos, pero que va sucediendo internamente en nuestro cuerpo, en nuestras células, en nuestras mitocondrias. Y lo que va generando no es solamente esa falta de energía, que te sientas cansado, fatigado, sino que también va interviniendo metabólicamente, generando, por ejemplo, una resistencia a la insulina. También algo que va a hacer es alterar directamente tu microbiota, porque obviamente que lo que nosotros comemos es también esa comida que utilizan todos los microorganismos que viven en nuestro cuerpo también para subsistir. Y eso va a ir condicionando tu microbiota y tu microbiota va a ir condicionando también tu propia salud. Y por supuesto, siempre que hablemos de inflamación, esto también tenemos que tener en cuenta que esto también afecta a nuestro sistema nervioso y a nuestro cerebro. Y que cuando hablamos de inflamación, también estamos hablando de neuroinflamación, de esa fatiga mental, de ese cansancio, de ese no poder pensar con claridad, no poder hacer foco, no tener concentración. Eso está hablando de que ya la inflamación es tal que también está afectando nuestro sistema nervioso y nuestros pensamientos. Por eso, hoy vamos a explicar bien este concepto de no de dieta, como decía antes, que no tiene que ver con algo milagroso, ni con algo restrictivo, ni con algo súper estricto, sino que tiene que ver netamente con lo que tu cuerpo necesita para funcionar de manera fisiológica. Y básicamente los tres pilares y las tres cosas más importantes que deberían ocurrir cuando uno tiene una alimentación adecuada es, por un lado, por supuesto, bajar la inflamación, que es esto que hablamos de esta inflamación silente que nos va generando a futuro muchos problemas de salud, ¿sí? Y muchas posibilidades o más posibilidad de caer en algún tipo de enfermedad de las que llamamos crónicas o no transmisibles. Por el otro lado, también otro pilar es que nos va a ayudar a mejorar la sensibilidad de la insulina, con lo cual va a ser mucho más probable que tengamos un buen registro y un buen perfil metabólico y que de esa manera no tengamos resistencia a la insulina. Y por otro lado, otra clave de esta alimentación es que nos va a ayudar a la capacidad propia que tiene nuestro cuerpo de detoxificar, que por supuesto, como sabemos, el órgano estrella en lo que es la detoxificación es el hígado, y justamente este tipo de alimentación lo que va a hacer es ayudar a nuestro hígado a que funcione de manera correcta. ¿Cómo sería esta dieta? ¿Y por qué esta dieta decimos que además de ser antiinflamatoria también tiene una
parte en la que es low carb o por ahí es más baja en carbohidratos, lo que no implica ni que haya una restricción total de carbohidratos, ni que demonicemos este alimento, porque como sabemos, todos los macronutrientes son importantes. El punto es que hoy en día consumimos carbohidratos en demasía, comemos más que nunca, más de lo que necesitamos. Y a su vez, concomitantemente con esto, lo que hacemos es que cada vez hay menos gasto energético, cada vez nos movemos menos, cada vez hay más sedentarismo y eso obviamente va generando un impacto metabólico. Comemos más de lo que necesitamos y eso tiene un efecto, como por ejemplo picos de glucosa, como ya hablamos, inflamación, glicemias alteradas, todo lo que tiene que ver con que esa microbiota también se va viendo alterada porque estamos comiendo un macronutriente por demás de lo que necesitamos y muchas veces no de la mejor calidad. Como sabemos, los carbohidratos pueden ser también de buena o de mala calidad, dependiendo de cuál sea el nutriente que tengan y cómo estén compuestos. Y otra parte importante es que el aumentar, digamos, el exceso de carbohidratos va a perjudicar a tu mitocondria. ¿Por qué? Porque no va a permitir que funcione con esa flexibilidad y que funcione con las grasas, que es con lo que es más capaz de metabolizar y con lo que mejor va a funcionar. Con lo cual, es por eso que dentro de la alimentación antiinflamatoria intentamos cuidar el tipo de carbohidratos y disminuir el consumo, que no estén en exceso. Una alimentación low carb, ¿qué beneficios va a tener? Por un lado, como ya sabemos, el impacto glucémico, la estabilización, digamos, de la glucosa, va a reducir picos de insulina, va a bajar la inflamación sistémica. También, como dijimos, el que no haya exceso de carbohidrato nos va a hacer que podamos tener más foco, más claridad mental y, por supuesto, este término tan importante que es la flexibilidad metabólica. Si nosotros tenemos todo el tiempo carbohidratos disponibles, eso va a hacer que nunca o que sea más difícil acceder a las grasas como fuente de energía y nosotros tenemos esa capacidad. También sabemos que hay alimentos que son esenciales y otros que no, y dentro de los alimentos esenciales están las grasas y las proteínas. Sin embargo, los carbohidratos no están catalogados como esenciales. Por supuesto que son importantes, pero también la energía, que es lo que aportan principalmente, se puede obtener de otros alimentos, o sea, se puede obtener de las grasas y se puede obtener de las proteínas. Por supuesto, las proteínas siempre es lo que tratamos de conservar por su estructura, porque forman parte de la estructura de los músculos y el cuerpo. Otro de las cosas positivas que nos da esta alimentación antiinflamatoria es favorecer, como dije antes, el detox y también ayudar al hígado a recuperar como ese ritmo natural que tiene por sí mismo de poder detoxificar. Entonces, no estamos hablando de entrar en una cetosis, sino que estamos hablando justamente de elegir inteligentemente el tipo de carbohidratos que vamos a consumir y en los momentos en los que necesitamos. Por supuesto que a cada persona se lo evalúa de manera bioindividual y va a haber personas que van a necesitar más carbohidratos que otras por el tipo de actividad que hagan, por la situación biológica y metabólica en la que estén, pero en general, hablando en términos generales, esta dieta y este tipo de alimentación es el que más te va a beneficiar a tener una salud futura saludable. Entonces, ahora voy a explicar un poco mejor qué alimentos son los que forman la base de este tipo de alimentación que estaría buenísimo que puedas tener en este 2026. Obviamente, verduras, vegetales, plantas de todos los colores, sobre todo aquellas que tienen un índice glucémico bajo, como pueden ser las vegetales de hoja verde, todos los vegetales que son de color verde, también las aliáceos, la cebolla, el puerro, todos los frutos rojos, como hablamos, los frutos rojos son alimentos que tienen un índice glucémico muy bajo y que tienen una capacidad antioxidante muy alta. Por eso es algo muy beneficioso en este tipo de alimentación. Los pescados, ¿sí? Los pescados ricos en omega 3 y con una carga tóxica baja, por eso tratamos de ir a todo lo que sea pescado natural y evitar todo lo que son alimentos y pescados muy grandes porque pueden tener un mayor contenido de mercurio. Obviamente cuando hablamos de carnes y de animales criados a pasto,
También un alimento que siempre mencionamos porque es espectacular, sobre todo hoy en día que se está hablando tanto del colágeno, que tiene que ver, por ejemplo, con los caldos que se hacen de huesos, que eso es algo súper antiinflamatorio. Todos los huevos, bueno, huevos, por supuesto, que es la proteína patrón, la proteína que siempre hablamos que es una de las más beneficiosas porque es la que fisiológicamente mejor metabolizamos también. Los frutos secos, las semillas, todo lo que son alimentos fermentados como el kéfir, el kimchi, el chucrut y por supuesto las hierbas, las especias, todo lo que tiene que ver con la fitoterapia, donde ahí hay alimentos que tienen beneficios y componentes activos espectaculares para ayudar a bajar la inflamación, como por ejemplo algunos de los más conocidos, la cúrcuma, el jengibre, que también nos van a ayudar mucho a reducir esta inflamación y por ende tiene un efecto antiinflamatorio súper potente. ¿Y cuáles son aquellos que sí quizás deberíamos tratar de restringir, sí, porque no nos aportan beneficios para nuestra salud y porque pueden llevarnos a tener más inflamación, ¿no? Pueden ser como una puerta de entrada a generar más inflamación. Ahí tenemos obviamente todo lo que son las harinas refinadas, todo lo que son alimentos ultraprocesados que vienen en paquete, que tienen muchos ingredientes, que no sabemos, no entendemos bien qué tienen, cuando tienen una lista interminable que empezamos a leer y no entendemos la mitad de los ingredientes, ahí nos estamos dando cuenta que ese es un alimento que no nos va a beneficiar y que tiene una carga tóxica alta. Cuando hablamos del trigo principalmente, como sabemos, el gluten, el trigo sobre todo, que puede tener también, puede generar una respuesta inmunitaria a nuestro cuerpo, que puede dañar la permeabilidad intestinal, son alimentos que vamos a tratar de evitar o reducir. Cuando hablamos de las legumbres, acá voy a hacer una salvedad porque las legumbres, obviamente, en un patrón vegetariano o en un patrón vegano van a ser necesarias como fuente de proteína, que van a tener que tener muchos cuidados en la forma de cocción, en el remojo, pero en un patrón de alimentación alimentario omnívoro, en el cual se consumen carnes y alimentos de origen animal, en ese patrón, por ahí lo ideal es disminuir el consumo justamente por la carga de lecitinas, ¿no? Y por los antinutrientes que tienen, porque pueden llegar a generar inflamación, pero estarían como en un terreno un poco más amarillo, si se quiere. Después, lo que es lácteos de vaca, leche de vaca, también similar a lo que puede llegar a ocurrir con el trigo, que pueden tener una respuesta inmunitaria, que generan inflamación y por eso priorizamos lo que son lácteos de cabra, en ese caso, y los fermentados de cabra. Por otro lado, cuáles tienen una carga tóxica alta, ¿sí? Como puede ser el azúcar, el alcohol, todo lo que son aceites refinados. Y como había dicho antes, cuando nombré el omega 3, que hablé de los pescados grandes, que son aquellos que pueden tener una carga de metales pesados, como por ejemplo de mercurio, muy alta. Entonces, estos son los alimentos que deberíamos restringir. A mí me parece importante, como hablamos siempre en la PNI, acá no se trata de ir a blanco o negro, sino que estamos hablando de que la base debería ser este tipo de alimentación, ¿sí? En el cual abunden los alimentos que vimos anteriormente por sus beneficios, los cuales estén disminuidos y restringidos este tipo de alimentos, pero siempre obviamente dentro de un contexto de flexibilidad. ¿Por qué dijimos que también este tipo de alimentación es detox en el sentido de que va a potenciar la funcionalidad del hígado? Bueno, justamente porque es una alimentación que es natural, real food, en la cual nos estamos asegurando que la carga de tóxicos es baja porque estamos consumiendo alimentos naturales, principalmente, algo que no nombré, pero que siempre vamos a intentar priorizar todos aquellos alimentos que sean orgánicos, ¿sí? O bio, justamente porque estamos buscando disminuir la carga de tóxicos que tengan. Por otro lado, estos alimentos también, por ejemplo, todo lo que son vegetales verdes, las crucíferas, por ejemplo, ayudan muchísimo a bajar la inflamación hepática y tienen un buen efecto en el hígado, por eso es que también nos va a beneficiar. De esta manera también vamos a mejorar lo que es el drenaje linfático, que es una vía también de eliminación de toxinas muy importante que tiene nuestro cuerpo. Dándole esta variedad de alimentos a nuestra microbiota, también nos vamos a asegurar una microbiota saludable, una microbiota sana, que nos va a beneficiar y nos va a mejorar nuestra inmunidad. Y por otro lado, también
porque esta alimentación rica en grasas saludables, rica en fibra, ¿sí? Rica en antioxidantes, justamente lo que va a hacer también es regularnos hormonalmente, evitando estos picos de glucemia de los que hablamos anteriormente. Y a su vez, esta alimentación también lo que va a hacer es generar flexibilidad metabólica, porque cuando nosotros consumimos una carga pequeña de carbohidratos, la necesaria para cumplir con nuestras funciones básicas, le vamos a dar mayor flexibilidad a nuestro cuerpo ante que al movimiento podamos necesitar ir a buscar esa grasa que está guardada como reserva en nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestras células tienen esa capacidad. Entonces, nuestro cuerpo tiene la capacidad y sabe limpiar. Lo que nosotros tenemos que hacer es justamente bajar esa carga de tóxicos para ayudarlo a que todo esto se dé de una manera fisiológica. Ahora sí, vamos a ir de lleno a contarles un poco más sobre este regalo de Reyes que va a ser el menú low carb de 7 días para que todos se puedan descargar y puedan arrancar este enero y este año con alimentos que realmente los nutran. Y este regalo y este menú, que ahora lo voy a contar y voy a ir mostrando día a día cómo está armado, está basado, como dijimos, en una alimentación antiinflamatoria, con alimentos reales, ¿sí? Con low carb, baja en carbohidratos, sobre todo en aquellos carbohidratos, como hablamos, que no son los necesarios o los más beneficiosos para nuestra salud. En este caso puntual, este menú no tiene legumbres, ¿sí? No tiene lácteos, solamente puede llegar a haber alguno de cabra o fermentados. Es un menú que es rico en omega 3, depurativo y antiinflamatorio. Y ahora sí, vamos a ir a ver este menú. Vamos a comenzar con el primer día, el día lunes. Acá lo que hicimos fue armar un menú de 3 comidas, porque consideramos que es algo fisiológico, ¿no? Ni consumir muchas comidas es tan beneficioso y se puede llegar a consumir menos, pero también dependiendo hay que evaluar muy bien a cada persona de manera bien individual para ver si eso lo va a beneficiar o no. Así que consideramos que las 3 comidas sería como un punto de inicio y un buen menú apto para población en general. Hablamos de un desayuno, en este caso lo que buscamos fue un yogur de cabra, que como dijimos es mucho mejor que un yogur, por ejemplo, de vaca, con frutos rojos que son frutas que son antioxidantes y semillas de chía que también nos van a aportar, por ejemplo, omega 3, ¿sí? En su manera, digamos, vegetal. Y además nos van a aportar fibra. Y acá vamos a obtener la energía de la grasa, obviamente, que tiene el yogur de cabra y de esas proteínas. Después ya en lo que es la comida, el menú que elegimos fue unas sardinas a la plancha, pero podría haber sido otro tipo de pescado que les guste, con una ensalada verde. En esta ensalada verde podemos utilizar verduras de hoja, también podemos usar brócoli, podemos usar espinacas, con aceite de oliva. El aceite de oliva es fundamental que lo incluyamos en algún momento del día. Y como cena ya pensamos en una proteína también de una digestibilidad simple, mucho más fácil, como puede ser, por ejemplo, los huevos. En este caso pusimos 2 huevos. Obviamente depende de la persona, pueden ser 2, 3 huevos, ¿sí? Con una crema de calabacín, pero puede ser una crema de la verdura que más les guste. Ya para el día 2, día martes, acá cambiamos y armamos un smoothie. El smoothie en este caso tiene pepino, tiene espinaca, tiene jengibre, tiene limón, tiene también, le podemos agregar, por ejemplo, un poquito de aceite de oliva. En este caso pueden ir cambiando el vegetal, pueden elegir otros vegetales verdes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho y queda muy bien con kale, que también el kale es un alimento espectacular. Y un tip que les puedo dar este smoothie es también, si quieren, pueden agregarle alguna, si son de consumir alguna proteína en polvo para aumentar la carga proteica que tiene este desayuno, pero es un desayuno que como tiene muchos vegetales y tiene un contenido de fibra alto, va a hacer que la glucemia no sea elevada. Sí, quizás no les aconsejo que sea solo de frutas, porque ahí en ese caso sí la glucemia se puede llegar a elevar. Pero en este caso, como tiene bastantes vegetales con más aporte de fibra, inclusive si lo quieren acompañar con, como les decía, una proteína, va muy bien. Después ya en la comida pensamos un pollo al horno con unas verduras asadas variadas, inclusive puede haber, por ejemplo, ahí hay zanahoria. Cuando hablamos de low carb, cada tanto podemos llegar a incluir un boniato. No es que lo vamos a excluir
totalmente, pero sí quizás vamos a ver en qué momento del día incluirlos, en qué cantidad, para ir generando esta flexibilidad de la que hablábamos antes. Y acá podría haber sido también un pavo, si puede ser otro tipo de carne, de pasto que podamos incluir en la comida. Y para la cena ya siempre pensamos, como les decía antes, en algo de un poco más fácil digestibilidad. En este caso fue una sopa de miso con verduras y como dijimos que el huevo, que tiene muy buena digestibilidad, es algo que podemos incluir a la noche. Ya para el día 3, ya miércoles, ahí armamos un desayuno a base también de frutos rojos, de fresas, de arándanos. Acá podemos incluir siempre una fuente de grasa también para arrancar junto con proteínas, grasas, antioxidantes el día. Es lo ideal. En este caso las nueces, almendras, que nos van a dar ese aporte también de fibra y de grasas esenciales. Y para comida, por ejemplo, puede ser un salmón salvaje, puede ser otro tipo de pescado graso, sí, puede ser con brócoli al vapor, en este caso podría haber sido también coliflor, puede ser el vegetal que más les guste, y fíjense que en este caso, por ejemplo, tiene batata, podría haber sido boñato o podría haber sido una patata. Ahí el tip con quizás este tipo de carbohidratos almidonados es a cocinarlos y consumirlos al día siguiente. Por lo menos que pasen unas 12, 20 horas desde que uno lo cocinó a que lo consume. Eso va a generar ese almidón resistente que es tan beneficioso también para nuestra microbiota. Y por último, en cuanto a lo que son las cenas, un revuelto de setas y perejil también con huevo. Entonces, fíjense que estamos manteniendo un perfil en el que al mediodía usamos una proteína animal, como puede ser algún tipo de pescado, de pavo, de carne, y en la cena ya estamos yendo más por el lado de los huevos. Esto en general, pero bueno, algún día se puede variar, por supuesto. Ya para el día 4, acá pasamos a un kéfir, que es un alimento que tiene probióticos, súper beneficioso para nuestra salud también. Siempre seguimos en la línea de la mañana ir por estos frutos rojos, que pueden ser frambuesas, fresas, arándanos. Y ya al mediodía, acá incluimos un filete magro, un filete de ternera. Acá lo importante, como dijimos, si pueden elegir de pastura, sería lo ideal. Con verduras, en este caso en la imagen hay espárragos, pero podría haber sido los vegetales que ustedes quisieran, que al mediodía van muy bien. Siempre priorizamos que la mayor parte del plato sean de vegetales que tengan algún contenido de verde y que vaya cambiando el color del vegetal, porque eso también va a aportar distintos tipos de nutrientes. Y en la cena, en este caso, una ensalada, por ejemplo, que tiene atún, que tiene huevo, que tiene aguacate, que va muy bien porque es algo fresco y como les decía, todo lo que es huevo, inclusive también el pescado es una proteína de más fácil digestibilidad. Ya día 5 nos vamos acercando al fin de semana. En este caso lo que pensamos fue para desayuno una infusión, que ahí una infusión que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, alguna que tenga cúrcuma, que tenga jengibre, puede ser algún té con limón, que eso también nos va a ayudar a potenciar la función del hígado y también es antiinflamatorio y queda muy rico con un puñado de almendras o el fruto seco que les guste, pueden ser avellanas, pueden ser almendras, pueden ser nueces pecan, por ejemplo, o nueces de basil que también tienen selenio, con kefir, por ejemplo. Y ya pensando en la comida, acá la idea fue, por ejemplo, una caballa al horno, algún pescado calentito, con vegetales que se puede hacer a la plancha, que se puede hacer grillado también, y verduras siempre, como les digo, a elección. Lo importante acá es que las verduras las vayan variando a lo largo de la semana, que no sean siempre las mismas, porque va a aportar más nutrientes. Y por último, ya pensando en la cena, acá incluimos lo que es pollo, pavo, cualquiera de los dos. Si bien el pollo puede tener es una proteína dentro de todo de fácil digestibilidad, obviamente por ahí si lo comparamos con el pescado es un poco más fácil de digerir. El consejo acá es que pueden ir mechando, por momentos puede estar en la cena, por momentos puede estar en comida, con un salteado de verduras y huevos ecológicos. Día 6, sábado, acá volvimos al yogur, que nos gusta mucho porque es un alimento que también tiene probióticos, que está fermentado, que tiene muchos beneficios para nuestra microbiota, con moras, con frutos secos. Acá se le pueden agregar, por ejemplo, semillas, que está buenísimo, ¿sí? Porque las semillas siempre aportan
más fibra y aportan grasas también saludables, ¿sí? Entonces es un alimento que es muy beneficioso incluirlo en algún momento del día y a la mañana va muy bien. Acá algo bien calentito para algún día de frío, un caldo casero, como habíamos hablado, puede ser un caldo de huesos, que es espectacular, acompañado con vegetales, y en este caso puede ser pollo, pero también podría haber sido conejo, podría haber sido carne de res, y desmenuzado. Y por último, para la cena, un pisto de verduras, por ejemplo, pusimos en este caso con unos huevos al plato. Y ya entrando en el día domingo, en el día de descanso, lo que pensamos fue acá hacer un smoothie. En el smoothie lo mismo que hablamos, por ejemplo, con el día que hicimos el batido. Acá lo importante es que si vamos a incluir una fruta batida, siempre aportemos también algún vegetal o proteína, algo que nos ayude a bajar el índice glucémico cuando vamos a hacer un batido, ¿sí? Porque si no, eso sí que lo puede elevar. Acá pensamos también en un smoothie, por ejemplo, de frutos rojos, ¿no? Como que un mix de frutos rojos. Y acá si tienen, como les decía antes, alguna proteína en polvo que le quieran agregar a este smoothie, va muy bien. Para comida ya pensamos también en un filete de ternera al pasto, qué rico, con alguna ensalada que quieran. Acá con la ensalada yo los invito a variar. También algo que se puede hacer es incluir, quizás ahora que empieza a hacer un poco más de frío, quizás no es momento, pero también en las ensaladas se puede incluir alguna fruta de estas frutas de bajo índice glucémico dentro de la ensalada. Eso también es una opción. Y como comida, entonces, bueno, como les dije anterior, filete de ternera y la ensalada. Y ya para la cena pasamos a un puré de coliflor. El puré de coliflor es una manera excelente de reversionar este puré tan común de patata o de boniato y hacer un puré con un índice glucémico mucho más bajito, ¿sí? Y con un salmón a la plancha, que como hablamos es un pescado graso, por ejemplo. Puede ser salmón, pero puede ser el pescado que quieran, pero es importante a lo largo de la semana variar entre pescados grasos y entre pescados blancos para variar también el perfil de grasas que aportan. Bueno, espero que les haya gustado mucho este menú que armamos desde Regenera para ustedes, como regalo que lo puedan incluir a sus comidas, que puedan sacar ideas, también puedan reversionar lo que necesiten. Y ahora, como para finalizar, vamos a ir con algunas dudas frecuentes que suelen preguntarnos muchísimo en visita. Si tienen dudas también más puntuales o si alguno tiene alguna situación en particular que quiere ver de manera bioindividual, como dijimos, nos pueden encontrar a mí y a mis colegas en la clínica de Regenera, si pueden pedir cita ahí, pero vamos con alguna de las preguntas más frecuentes. ¿Pueden cambiar alimentos si no les gustan o no los encuentran? Por supuesto. La idea es que este es un menú flexible, pero pueden ir variando dentro de lo que son proteínas magras de pasto, pescados, huevos. Pueden variar a lo largo del día, como les decía, como mejor les venga o lo que tengan, con lo que tengan a mano, pero intentando siempre cuidar estos principios, ¿no? Que el plato tenga proteínas, que el plato tenga vegetales, que los vegetales intenten que la mayoría sean de bajo índice glucémico y dejarlos más almidonados, sobre todo para un momentos en los que haya luz, como puede ser en comida o en desayuno. Sí, también pueden ir variando el tipo de frutas, pero nosotros recomendamos las que son más antioxidantes, que por ejemplo son los frutos rojos, como para tenerlos en la diaria. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tienen hambre entre comidas? Lo ideal sería que si la comida es completa, como les decía anteriormente, es completa en grasas, en proteínas, ¿sí? En antioxidantes, en fibra, es raro que tengan hambre entre comidas, ¿sí? Lo ideal es tratar de generar estos reposos digestivos de unas 4 o 5 horas entre comidas. En el caso de que tuvieran hambre entre comidas y que no llegan sí o sí, lo que pueden hacer es adelantar un poco la comida anterior, pero tratar de no meter tanta colación en el medio. ¿Puedo saltarme alguna toma para hacer ayuno? Si ustedes están acostumbrados a ayunar, si están en un momento biológico y fisiológico que el ayuno les sienta bien, pueden llegar, como les decía anteriormente, a quizás hacer 2 comidas. Pero obviamente eso va a depender mucho de cada persona, del momento en el que esté y de si es beneficioso o no. Y si está acostumbrado también a ese tipo digamos, de alimentación o a hacer ingestas quizás más espaciadas. ¿Cuánto tiempo puedo seguir con este tipo de alimentación? Bueno, este tipo de alimentación, la idea es que lo puedan seguir
mayor tiempo posible, el 90% de su tiempo. Como dije anteriormente, sabemos que esto es algo flexible y que tiene que ser adaptable a su vida y a sus necesidades y que va a haber momentos en los que quizás no van a poder seguir esto estrictamente. Pero lo ideal, si quieren lograr una buena salud a futuro, es que cuiden estos conceptos de alimentos antiinflamatorios. Entonces, que lo hagan el mayor tiempo posible. Y por último, puedo hacer este menú si tengo problemas digestivos, SIBO, inflamación intestinal, que suele ser algo por lo que nos consultan muchísimo en la clínica. Bueno, la realidad es que en esos casos siempre hay que revisar individualmente a cada persona para ver si pueden hacer todas estas comidas, si hay alguna en particular que quizás hay que hacer algún cambio en lo que son los vegetales, en lo que son las proteínas. Eso va a depender mucho de cuál sea su situación de base y si hay tienen alguna, digamos, situación particular que haya que atender y que haya que revisar en la cual se deba modificar algo de la alimentación. Pero como dije anteriormente, para población sana, para una población para personas, en este caso, que no tengan ninguna patología de base, esta alimentación la pueden hacer sin ningún problema. Ahora sí, si tienen algún tipo de intolerancia, de problema digestivo, SIBO, etcétera, sí que habría que analizarlo de manera individual y habría que ver qué cosas hay que ajustar. Espero que les haya quedado claro todo lo que vimos hoy, que les guste el menú. Y si quieren, como les decía, un plan personalizado a medida, pueden pedir una cita conmigo o con las compañeras de mi equipo de Regenera Clínicas. Lo mismo, como les decía antes, si tienen alguna situación particular que quieran atender, no duden en consultar. Y acuérdense que lo más importante, además de la alimentación, es tener hábitos que acompañen esa alimentación, porque eso es lo que nos va a garantizar una buena salud a futuro. No centrarnos solo en una cosa, sino vernos como personas integrales y diversas y dinámicas que somos. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo de YouTube Live de Regenera.